Evangelio de hoy. Lunes 16 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, al llegar Jesús al templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te ha dado esta autoridad? Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta. Si me la responden, yo también les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos, del cielo, nos responderá: ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos, de los hombres, tenemos miedo a la multitud. Porque todos consideran a Juan como un profeta. Entonces respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les replicó: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad de Jesús frente a la duda y la incredulidad. Este pasaje se desarrolla en un contexto de conflicto y desafío. Los sumos sacerdotes y ancianos, que eran figuras de autoridad religiosa en el pueblo de Israel, se acercan a Jesús con una actitud confrontativa. Tras presenciar sus acciones en el templo, como la expulsión de los mercaderes y su enseñanza directa al pueblo, quieren saber con qué autoridad actúa, ya que no reconocen en Jesús la autoridad que le otorgan las Escrituras o la tradición. Su pregunta refleja una profunda duda, no solo sobre la autenticidad de su misión, sino también sobre el origen de su poder. La respuesta de Jesús, en lugar de ser una explicación directa, se convierte en una cuestión que los pone a prueba. Al preguntarle sobre el bautismo de Juan, Jesús los lleva a confrontarse con su propio conocimiento y con la verdad que ellos mismos han rechazado o evadido. Este momento revela la dureza del corazón de los líderes religiosos, quienes, a pesar de tener el conocimiento de la ley y las Escrituras, no están dispuestos a reconocer la manifestación del reino de Dios en Jesús. La autoridad de Jesús, como la del mismo Juan el Bautista, no es reconocida por aquellos que más deberían haberla comprendido. Este pasaje invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia disposición a reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces, nuestra incredulidad o nuestras propias expectativas sobre lo que debe ser el reino de Dios nos ciegan a la verdad. Nos preguntamos si realmente estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, incluso cuando se manifiesta de manera diferente a nuestras expectativas o prejuicios. La respuesta de Jesús nos desafía a salir de nuestra comodidad y a reconocer su autoridad, no solo en palabras, sino en nuestras acciones diarias. El temor a la verdad y la falta de valentía para actuar. La respuesta de los líderes religiosos ante la pregunta de Jesús revela algo más profundo: el temor. Temen tanto a la verdad como a las consecuencias de sus palabras. Si responden que el bautismo de Juan era del cielo, tendrían que reconocer que la misión de Juan, y por ende la misión de Jesús, tiene un origen divino. Pero si lo consideran de los hombres, perderían la confianza del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Esta encrucijada muestra cómo la búsqueda de poder y la preocupación por la imagen ante los demás pueden nublar el juicio y la honestidad. Este temor a las implicaciones de la verdad es algo común en la vida humana. ¿Cuántas veces evitamos confrontar realidades incómodas o complejas? Porque tememos las repercusiones que pueda tener en nuestras relaciones, en nuestra reputación o en nuestra vida diaria. Jesús, con su actitud directa y su pregunta, nos desafía a salir del temor, que nos impide confrontar las verdades que nos son difíciles de aceptar.
El miedo a la verdad también se refleja en la falta de valentía para tomar decisiones claras y firmes. En lugar de dar una respuesta honesta, los líderes se refugian en la evasión. Esto nos recuerda la importancia de tener el coraje de afrontar las verdades de nuestra vida, aunque éstas puedan ser desafiantes. No podemos seguir ignorando lo que sabemos en el fondo de nuestro corazón que es correcto. La fe requiere valentía para vivir según la verdad. Incluso cuando ésta nos desafía o nos obliga a cambiar nuestra forma de vivir. La importancia del discernimiento en el seguimiento de Cristo. El diálogo entre Jesús y los sumos sacerdotes y ancianos también pone de manifiesto la falta de discernimiento espiritual de los líderes religiosos. Aunque conocían las Escrituras y debían ser los guías del pueblo de Dios, no supieron reconocer a Cristo en medio de ellos. Esta falta de discernimiento es una advertencia para todos nosotros, ya que, a veces, podemos estar tan absortos en nuestras propias ideas y expectativas, que no somos capaces de ver la acción de Dios cuando se manifiesta. El discernimiento es una capacidad crucial en la vida cristiana. No solo se trata de reconocer lo que es correcto frente a lo incorrecto, sino de entender cómo Dios está actuando en nuestras vidas y en el mundo. A veces, lo que Dios nos pide no se ajusta a nuestras expectativas o planes. Y el discernimiento requiere la humildad de aceptar lo inesperado. El Evangelio de hoy nos llama a pedir la gracia de tener ojos y corazones abiertos a la obra de Dios, incluso cuando se manifiesta de formas que no comprendemos de inmediato. La sabiduría de Jesús para enseñar y transformar. Jesús no se limita a dar una respuesta convencional a los sacerdotes y ancianos. En su sabiduría, utiliza una parábola o, más bien, una pregunta que lleva a sus interlocutores a cuestionarse a sí mismos. Este estilo pedagógico de Jesús muestra que la enseñanza no siempre se basa en respuestas directas, sino en provocar una reflexión más profunda. A través de la pregunta, Jesús invita a los líderes a un examen de conciencia, a reconocer sus propios miedos y ambigüedades, y a cuestionar sus propias convicciones. La sabiduría de Jesús está en su capacidad para leer el corazón humano y plantear preguntas que lo lleven a la conversión. Él no obliga a nadie a aceptar la verdad, pero ofrece siempre la oportunidad de reflexionar y decidir. Esta enseñanza es crucial para nosotros, ya que muchas veces buscamos respuestas fáciles y soluciones rápidas, pero Dios nos invita a entrar en un proceso de transformación interior, que requiere paciencia, introspección y apertura. Jesús, al no responder directamente, nos muestra también la importancia de la actitud interior en nuestra relación con Dios. No basta con las respuestas superficiales o con aparentes demostraciones de conocimiento. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto a ser transformado. La verdadera autoridad de Jesús se muestra en su capacidad para transformar nuestras vidas. Desde lo profundo, no solo en las palabras que pronunciamos. La tentación de la hipocresía y la doble moral. Los sacerdotes y ancianos, al no dar una respuesta sincera a la pregunta de Jesús, también muestran un comportamiento típico de la hipocresía. En lugar de ser honestos y claros, se refugian en la evasión para proteger sus propios intereses. La hipocresía, que consiste en mostrar una fachada de rectitud, mientras se ocultan actitudes y motivaciones impuras, es uno de los peligros más grandes en la vida cristiana. A menudo, nos encontramos luchando entre lo que sabemos que es correcto y lo que nos gustaría que fuera más cómodo o conveniente. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia integridad. ¿Estamos siendo sinceros en nuestras palabras y acciones? ¿O escondemos lo que realmente pensamos para agradar a los demás?
Jesús no tolera la hipocresía y nos llama a vivir con transparencia, alineando nuestro ser interior con nuestra exterioridad. No podemos pretender ser algo que no somos, ni vivir de manera incoherente con la fe que profesamos. La verdadera autoridad de Cristo se refleja en una vida de autenticidad y coherencia. La dificultad de la conversión frente a las estructuras establecidas. En este pasaje, los sumos sacerdotes y ancianos representan a aquellas estructuras establecidas que, muchas veces, se aferran a su poder y autoridad en lugar de abrirse a la verdad. Estas estructuras no solo se refieren a las instituciones religiosas, sino también a cualquier forma de poder o influencia que, en lugar de servir al bien común, se convierte en un obstáculo para el crecimiento espiritual y personal. Los líderes religiosos se resisten a reconocer la autoridad de Jesús, no solo porque no quieren aceptar que Él es el Mesías, sino porque temen perder su estatus y control sobre el pueblo. De igual manera, nosotros nos enfrentamos a veces a nuestras propias estructuras mentales, emocionales y sociales que nos impiden la conversión. Vivir en un mundo lleno de expectativas, normas sociales y presiones puede dificultar el proceso de cambio interior. La invitación de Jesús es a liberarnos de esas cadenas, a cuestionar lo que hemos dado por sentado y a dejar que la verdad nos transforme, incluso cuando esto implique perder ciertas seguridades. El proceso de conversión nunca es fácil, pero siempre es necesario para una vida más plena y fiel. El poder de la pregunta para provocar la reflexión. Una de las tácticas más poderosas que Jesús utiliza en este pasaje es la pregunta. Al no dar una respuesta directa a los sumos sacerdotes y ancianos, Jesús los enfrenta a su propia falta de honestidad y los invita a reflexionar sobre sus motivaciones. A través de esta simple pregunta sobre el bautismo de Juan, Jesús los obliga a mirar dentro de sí mismos y confrontar la verdad que ya conocen pero que se han negado a aceptar. Esta estrategia pedagógica no solo tiene la intención de desenmascarar su hipocresía, sino también de darles una oportunidad para arrepentirse y cambiar. Las preguntas tienen un poder profundo para desvelar lo que está oculto en nuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios nos ha planteado preguntas en nuestra vida que nos retan a ver la verdad detrás de nuestras decisiones y actitudes? A menudo, evitamos esas preguntas porque tememos lo que podemos descubrir. Pero es a través de ellas que somos llamados a crecer. En nuestra relación con Dios, a veces la respuesta no es una afirmación directa, sino una invitación a reflexionar y confrontarnos con lo que verdaderamente somos. La falta de humildad ante la autoridad de Cristo. Otro aspecto importante en este pasaje es la actitud de los líderes religiosos frente a la autoridad de Jesús. A pesar de su posición de poder, no tienen la humildad suficiente para reconocer que la autoridad de Jesús proviene de Dios. Su incapacidad para aceptar esto refleja una falta de apertura y de humildad. En lugar de ver la obra de Dios en Jesús, prefieren aferrarse a su propia autoridad y, de esta forma, niegan el reino de Dios. La humildad es una virtud esencial en nuestra relación con Cristo. Reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Él es el primer paso para aceptar su autoridad. La soberbia, por el contrario, nos aleja de la verdad y nos impide ver la luz de Cristo en nuestras vidas. En la vida cristiana, la humildad no es solo un acto de modestia externa, sino una actitud interna que nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y estar dispuestos a seguir su voluntad. El peligro de vivir con doble moral. Los sumos sacerdotes y ancianos representan un claro ejemplo de doble moral. Por fuera, mantenían una imagen de rectitud y autoridad religiosa.
pero por dentro se encontraban llenos de hipocresía. Aunque sabían que la misión de Juan el Bautista provenía de Dios, no estaban dispuestos a aceptarlo, ya que hacerlo implicaría renunciar a su poder y a su control sobre el pueblo. La hipocresía es uno de los pecados más dañinos porque nos lleva a vivir de una forma que no refleja lo que realmente somos en el interior. Jesús nos invita a vivir con coherencia. No se trata solo de lo que mostramos a los demás, sino de lo que realmente somos por dentro. Nuestra fe debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, de tratar a los demás y de relacionarnos con Dios. Cuando vivimos con doble moral, nos alejamos de la verdad, y al hacerlo, también nos alejamos de Cristo. Solo viviendo con integridad podemos acercarnos a la verdadera libertad que Él nos ofrece. La importancia de la honestidad con uno mismo. El silencio de los líderes religiosos al final de la conversación con Jesús es el reflejo de su falta de honestidad. No están dispuestos a ser sinceros consigo mismos, ni con los demás sobre lo que realmente piensan y creen. Esta falta de honestidad no solo los priva de reconocer a Jesús como el Mesías, sino que los aleja de la verdad que podría liberarlos. La sinceridad, tanto con nosotros mismos como con los demás, es fundamental para crecer espiritualmente. Si no somos capaces de mirarnos en el espejo de la verdad, difícilmente podremos encontrar el camino hacia una vida plena en Cristo. La invitación a responder con acción y no con evasión. Finalmente, este pasaje nos invita a responder a la invitación de Cristo con acción y no con evasión. Los líderes religiosos evaden la pregunta porque temen las consecuencias de una respuesta sincera. En nuestra vida cristiana, también podemos ser tentados a evadir las llamadas de Dios, ya sea por miedo a lo que implicará o por la comodidad de seguir como estamos. Sin embargo, Jesús no nos llama a la evasión, sino a una respuesta auténtica. Cada uno de nosotros es llamado a dar una respuesta clara y comprometida a la invitación de Cristo. No podemos seguir evitando lo que Dios nos está pidiendo, sea en nuestra vida personal, familiar o social. Si verdaderamente reconocemos la autoridad de Cristo en nuestras vidas, nuestra respuesta será activa y corresponderá a lo que Él nos pide. Vivir según sus enseñanzas, amar a los demás y llevar su luz al mundo. Oremos. Señor Jesús, hoy venimos ante ti con humildad, reconociendo que muchas veces hemos fallado al no reconocer tu autoridad en nuestras vidas. Así como los sumos sacerdotes y ancianos se resistieron a aceptar tu verdad, nosotros también hemos cerrado nuestros corazones a las lecciones que nos ofreces. Te pedimos que nos ayudes a abrir nuestra mente y corazón, a escuchar tu voz sin temor y a seguir tus pasos con valentía. Que, al igual que tú cuestionaste a aquellos que no querían aceptar la verdad, nosotros también podamos enfrentarnos a nuestra realidad con honestidad y sin evasivas. Dame el valor para ser fiel a tu palabra, para vivir en la autenticidad que tú pides y para reconocer tu autoridad en todos los aspectos de mi vida. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu paz, viviendo con coherencia y amor en todo lo que hagamos. Amén.